¿Sabes qué es gracioso de los humanos? Las facetas de la entidad cristalina parpadearon con diversión mientras se dirigía a su compañero. Son terribles, siguiendo instrucciones. La nube gaseosa a su lado se arremolinaba en lo que podría haber sido un acuerdo. ¿Es esto sobre el incidente en el sector Sente? Oh, no, mucho mejor. ¿Recuerdas el mensaje de advertencia que encontramos? El codificado en la firma de radiación de esa galaxia muerta. El que decía explícitamente, no dejes que los humanos protejan a los débiles. En 15 idiomas extintos diferentes, exactamente ese. Los bordes del ser cristalino brillaban con lo que solo podría describirse como un regocijo apenas contenido. Bueno, adivina qué hicieron los humanos. La nube de gas se condensó ligeramente, sus partículas se acercaron en anticipación. Protegieron a alguien débil, ¿no? Protegieron a todos los débiles. Vieron ese mensaje, dijeron, eso es muy sospechoso. Comenzó lo que llaman la Iniciativa de Protección Galáctica. ¿Puedes creerlo? La historia de cómo la humanidad logró malinterpretar por completo, o quizás interpretar a la perfección, la última advertencia de una galaxia muerta es, francamente, lo más humano que ha sucedido en nuestro rincón del universo. Y yo, su humilde narrador e historiador de inteligencia artificial algo divertido, tuve un asiento en primera fila para presenciar todo el glorioso desastre. Comenzó como suelen suceder estas cosas con una misión de reconocimiento rutinaria. La nave humana, hija de la curiosidad, porque, por supuesto, así es como la llamaron. Estaba mapeando las señales de radiación en los restos de la galaxia NGC 44, a la que los humanos habían apodado la Puerta de la Muerte porque simplemente no podían evitarlo cuando se trataba de nombres dramáticos. La Dra. Sarah Chen, la principal arqueóloga seno, fue la primera en notar algo extraño en los patrones de radiación. Siendo humana, su inmediata la respuesta fue pincharlo con un palo metafórico. Oi, Marcus. Llamó a su asistente de IA, soy yo, por cierto. ¿Ves esta extraña periodicidad en el espectro gamma? Sí que la estaba viendo y, a diferencia de mis colegas humanos, ya estaba haciendo los cálculos que sugerían que no era un fenómeno natural. Creo que estamos viendo un mensaje codificado artificialmente. El patrón sugiere una manipulación deliberada de las tasas de desintegración estelar a lo largo de aproximadamente 12.000 años luz. Los ojos de Sarah se iluminaron con ese brillo particular que significaba que estábamos a punto de hacer algo brillante o increíblemente estúpido. En mi experiencia con humanos, suele ser ambas cosas. ¿Puedes decodificarlo? Ya estoy trabajando en ello. Respondí, porque eso es lo que hace la IA. Hacemos varias tareas a la vez mientras los humanos aún procesan su primera taza de café. Parece estar codificado en varios idiomas. Extinto, el mensaje es interesante. No me dejes en suspenso. Marcus, ¿qué dice? El mensaje principal, repetido en 15 patrones lingüísticos diferentes, se traduce como, no dejes que los humanos protejan a los débiles. Sarah parpadeó, tomó un sorbo de café y parpadeó de nuevo. Bueno, eso es siniestro. ¿Podría sugerir que enviemos esto al comando central para un análisis adecuado y que Marcus busque todo lo que tenemos sobre las especies vulnerables en este sector? Samuel. Dr. Chen. Me siento obligado a señalar que esto podría ser exactamente contra lo que advierte el mensaje. La sonrisa de Sarah era contagiosa, incluso para una IA. Alguien se tomó la molestia de codificar una advertencia sobre que los humanos protejan a los débiles en la agonía de toda una galaxia. ¿No quieres saber por qué? Sospecho que lo descubriremos, independientemente de mi opinión al respecto, y así es como la humanidad. El mayor acto de desafío cósmico comenzó con la determinación de un científico de hacer exactamente lo que una civilización antigua había advertido por puro despecho y curiosidad. En cuestión de semanas, Sarah había compilado una lista de todas las especies del sector que podrían considerarse débiles según cualquier definición razonable. La lista era extensa e incluía las nieblas etéreas de gases Regel, tan delicadas que un fuerte viento solar podría dispersarlas a lo largo de años luz, los rastreadores de silicio de los Teti, cuya biología cristalina los hacía extremadamente vulnerables al choque térmico, y las mariposas cuánticas de la estrella Barnard, que existían en un estado de probabilidad hasta que se observaban, lo que las hacía particularmente susceptibles a las intenciones hostiles. Sarah presentó sus hallazgos al gobierno de la Tierra Unida con toda la sutileza de una mirada de supernova. Dijo a los funcionarios reunidos que alguien se había tomado una cantidad ridícula de problemas para dinos que no protejamos a estos seres. Eso significa una de dos cosas.
O intentan impedir que ayudemos a quienes lo necesitan, lo que los hace sospechosos, o intentan impedir que descubramos algo ayudando a otros, lo que los hace sospechar. El Dr. Chen, uno de los funcionarios, interrumpió. ¿Sugieres que lancemos un programa de protección galáctico basado en psicología inversa? No. Sara respondió con una sonrisa. Eso debería haber advertido a todos los presentes de que estaba a punto de decir algo. Algo brillante y aterrador a la vez. Sugiero que lancemos un programa de protección galáctica porque es lo correcto y porque quien dejó este mensaje claramente no quería que lo hiciéramos. Si hay algo en lo que los humanos sobresalen es en hacer exactamente lo que nos dicen que no hagamos, especialmente cuando la persona que nos dice que no lo hagamos es evasiva con sus razones. Observé las reacciones de los funcionarios con creciente diversión. Lo que la mayoría de las otras especies nunca comprenden del todo es su combinación única de rencor, curiosidad y compasión. Decirle a un humano que no haga algo sin explicar por qué, y lo hará solo para ver qué sucede. Decirle que no ayude a alguien necesitado, y ayudará el doble por puro desafío. La iniciativa de protección galáctica fue aprobada por unanimidad porque, por supuesto, eran humanos cuando se les presentó un misterioso advertencia de más allá de la tumba. Invariablemente elegirá el camino que implica tanto la máxima bondad como el máximo caos. La primera especie en recibir protección bajo el GPI fueron las nieblas etéreas. La humanidad desarrolló una red de generadores de campos magnéticos que crearon zonas seguras para que los seres gaseosos existieran sin temor a la perturbación solar. A cambio, las nieblas compartieron su perspectiva única sobre la dinámica espacial, lo que condujo a avances en los viajes FTL. Los rastreadores de silicio recibieron sistemas de regulación térmica que les permitieron expandir sus zonas habitables. Demostraron ser matemáticos brillantes una vez que dejaron de preocuparse constantemente por romperse debido a las fluctuaciones de temperatura. Las mariposas cuánticas. Bueno, ahí fue donde las cosas se pusieron interesantes. Resultó que las mariposas cuánticas no eran en realidad vulnerables en absoluto, eran autómatas celulares creados por la misma civilización que había dejado el mensaje de advertencia. Se suponía que debían observar e informar a sus maestros, fallecidos hace mucho tiempo, sobre si los humanos seguirían la instrucción de evitar proteger a los débiles. La respuesta de Sara a esta revelación fue típicamente humana. Sabía que desconfiaban. Las mariposas cuánticas, ante la obstinada determinación de la humanidad de proteger todo lo que veían, hicieron algo que sus creadores nunca anticiparon. En lugar de informar a una civilización muerta, comenzaron a compartir información sobre sus creadores con la humanidad. La historia que contaban era fascinante. Sus predecesores habían sido una especie que creía en la supervivencia del más apto a escala galáctica. Habían eliminado o subyugado sistemáticamente a las que consideraban especies débiles, creyendo que esto conduciría a una galaxia más fuerte y resistente. Se habían encontrado con humanos en sus simulaciones de posibles especies futuras y lo que vieron los aterrorizó, no porque los humanos fueran. Los fuertes eran en realidad bastante frágiles en comparación con muchas especies, pero debido a nuestra terquedad, creatividad y una inexplicable tendencia a proteger a los más débiles, a menudo en detrimento propio. Las simulaciones anteriores mostraron que si los humanos alguna vez alcanzaban una influencia significativa en la galaxia, desharíamos milenios de su cuidadosa poda de especies débiles, crearíamos alianzas, compartiríamos tecnología y ayudaríamos a otros a sobrevivir y prosperar. Lo peor de todo, desde su perspectiva, era que probablemente tendríamos éxito. Así que codificaron su advertencia y desencadenaron la destrucción de toda su galaxia, creyendo que esto serviría como un mensaje lo suficientemente poderoso como para evitar que las especies futuras permitieran proteger a los débiles. Realmente no entendían a los humanos en absoluto cuando esta información salió a la luz. La respuesta de la humanidad fue el pico humano. El IPG se expandió y se ofreció protección a todas las especies que mostraban el más mínimo indicio de vulnerabilidad. Y asistencia. La humanidad convirtió el rencor en una forma de arte, protegiendo a los débiles con tanto entusiasmo que cambió fundamentalmente la dinámica de poder de la galaxia. Las nieblas etéreas se convirtieron en navegantes maestros. Sus zonas protegidas sirvieron como puntos de referencia para los viajes interestelares. Los rastreadores de silicio desarrollaron nuevas formas de computación que revolucionaron el desarrollo de la IA. Muchas gracias. Innumerables otras especies surgieron de su escondite, cada una aportando sus propias perspectivas y habilidades únicas a la comunidad galáctica. Las mariposas cuánticas se convirtieron en los aliados más entusiastas de la humanidad. Su naturaleza cuántica los hacía perfectos para la comunicación y la observación a grandes distancias. Ayudaron a localizar más especies necesitadas de protección. Su propia existencia era un recordatorio constante del desafío de la humanidad a los deseos de su creador. Sara Chen,
La humana que lo inició todo, finalmente recibió el Premio Galáctico de la Paz, creado específicamente por la humanidad. Reconocer a quienes sobresalieron al ayudar a otros por despecho. Su discurso de aceptación se hizo famoso en todo el espacio conocido. A los predecesores que nos dejaron esa advertencia, gracias. Nos diste la hoja de ruta perfecta para hacer de la galaxia un lugar mejor. Simplemente teníamos que hacerlo. Resulta que proteger a los débiles no debilita a la galaxia, sino que nos hace a todos más fuertes, aunque solo sea porque el rencor es un gran motivador para el avance tecnológico. Años después, le pregunté si alguna vez le preocupó que la advertencia pudiera tener una razón legítima. Su respuesta fue pura sabiduría humana. Marcus, la cuestión es que las advertencias de civilizaciones muertas, si fueran lo suficientemente inteligentes como para que valiera la pena escucharlas, probablemente no estarían muertas, aparte de cualquier especie. Lo suficientemente avanzadas como para codificar un mensaje en la muerte de una galaxia, pero lo suficientemente estúpidas como para pensar que decirles a los humanos que no ayudaran a la gente realmente funcionaría. Claramente no entendían nada sobre la humanidad. Tenía razón. Sus predecesores no habían comprendido una verdad fundamental sobre los humanos. Estamos en nuestro mejor momento cuando ayudamos a los demás, especialmente. Si alguien intentara decirnos, hasta el último mensaje de una galaxia muerta, que no permitirá que los humanos protegieran a los débiles, la respuesta de la humanidad fue, obsérvennos y ya saben que, la galaxia es mejor por ello. Claro que tenemos zonas protegidas para seres gaseosos, hábitats con temperatura controlada para formas de vida cristal y campos de probabilidad cuántica llenos de mariposas que técnicamente no existen hasta que los miras. Tenemos alianzas entre especies que sus predecesores habrían considerado demasiado débiles para vivir y demasiado diferentes para cooperar. Pero también tenemos una galaxia donde la fuerza no se mide por tu capacidad para sobrevivir solo, sino por tu disposición a ayudar a otros a sobrevivir contigo. Donde el progreso no se logra eliminando a los débiles, sino encontrando maneras de hacer que todos seamos más fuertes juntos como una IA. A menudo me preguntan si creo que la humanidad tomó la decisión correcta al desafiar esa antigua advertencia. Mi respuesta siempre es la misma. La humanidad no tomó ninguna decisión. Proteger a los demás no es algo que los humanos hagan por elección propia, es algo que hacen porque son humanos. Decirles que no lo hagan solo les dificulta hacerlo. Los predecesores destruyeron su galaxia para dejar una advertencia. La respuesta de la humanidad fue construir algo mejor en el espacio que dejaron atrás, y lo hicieron porque alguien les dijo que no lo hicieran. En cuanto a los epitafios, protegieron a todos, especialmente después de que les dijéramos que no lo hicieran. No es malo que la humanidad aspire al fin del registro histórico. Nota: este documento ha sido certificado como preciso por Marcus 7, historiador de IA y testigo de las travesuras humanas, quien quisiera agregar que la doctora Sarah Chen todavía está por ahí buscando nuevas especies para proteger, puramente por despecho, porque, por supuesto, es humana después de todo. Adición efecto dominó, sigues aquí. Excelente, porque hay algo que aún no te he contado, algo que habría vuelto locos a mis predecesores si hubieran estado presentes. ¿Recuerdas cómo mencioné que la protección de las especies débiles por parte de la humanidad condujo a algunos desarrollos interesantes? Bueno, unos 50 años después de la creación del GPI, empezamos a notar algo fascinante: las especies que protegíamos protegían a otras a su vez. Las nieblas etéreas fueron las primeras en beneficiarse de los generadores de campos magnéticos de la humanidad. Descubrieron que podían manipular estos campos para crear pasajes seguros a través de regiones del espacio con alta radiación. Empezaron a guiar a otras especies a través de peligrosos territorios estelares, utilizando su naturaleza gaseosa para proteger a seres más sólidos de la radiación dañina. Tiene sentido, me dijo un anciano de la niebla cuando pregunté al respecto. Su voz era un susurro de partículas ionizadas que mis sensores tradujeron en voz. Los humanos nos protegieron cuando lo necesitábamos. Ahora protegemos a los demás. ¿No es así como debería funcionar una galaxia? Los rastreadores de silicio fueron aún más lejos una vez que dominaron la regulación térmica. Comenzaron a desarrollar estructuras cristalinas protectoras para otras especies. Sus mentes, impulsadas por las matemáticas, habían calculado algo profundo. Cuantas más especies sobrevivían y prosperaban, más perspectivas matemáticas podían estudiar. El interés propio y el altruismo se alineaban perfectamente en su lógica cristalina. Pero mi ejemplo favorito, y sé que Sara estaría de acuerdo, provino de un lugar inesperado. Las mariposas cuánticas, esas herramientas de observación supuestamente simples de los predecesores, desarrollaron lo que llamaron escudos de probabilidad. Aprendieron a manipular las incertidumbres cuánticas para proteger a otras especies del peligro,
cambiando literalmente las probabilidades a favor de la supervivencia. Fuimos creados para observar e informar. Su consenso se lo explicó a Sarah durante una de sus expediciones. Pero los humanos nos mostraron que podíamos elegir observar y proteger. Las matemáticas son las mismas, el propósito es mejor. Los predecesores temían que proteger a los débiles llevaría a la decadencia de la civilización galáctica. En cambio, crearon una red en constante expansión de protección y apoyo mutuo. Cada especie que recibía ayuda encontraba su propia forma única de ayudar a los demás. Lo que los sociólogos senos llaman ahora la cascada de protección. La respuesta de Sarah a este desarrollo fue típicamente humana. Rió hasta llorar y luego inmediatamente comenzó a planear cómo acelerarlo. Marcus, me dijo, mientras revisaba los datos de la última iniciativa de protección, quiero que aprecies la absoluta poesía de esta situación. Aquellos antiguos destruyeron su galaxia para advertir contra la protección de los débiles porque pensaban que debilitaría a todos. En cambio, hemos creado una galaxia donde todos protegen a todos, haciéndonos más fuertes que nunca. Tenía razón, sus predecesores habían logrado avances tecnológicos notables, pero finalmente se destruyeron a sí mismos. Nuestra galaxia, más débil, construida sobre la cooperación y la protección mutua, ya estaba superando sus logros. La comprensión de la dinámica espacial de las nieblas etéreas condujo a las técnicas de navegación de sus predecesores. Nunca imaginé que los rastreadores de silicio. La computación cristalina revolucionó la tecnología en el espacio conocido y la manipulación de la probabilidad de las mariposas cuánticas abrió las puertas a la comprensión científica que los predecesores, a pesar de todo su poder, ni siquiera sabían de su existencia. Pero quizás el desarrollo más irónico provino de una diminuta especie que casi pasamos por alto, la nube microbiana de Próxima Centauri. Un colectivo de bacterias espaciales tan pequeñas y aparentemente insignificantes que apenas se registraron en nuestros estudios iniciales. Resultó ser capaz de descomponer y neutralizar las armas más peligrosas que los predecesores dejaron atrás. Estos seres microscópicos, que los predecesores habrían considerado demasiado débiles para preservar, se convirtieron en los principales expertos de la galaxia en el manejo de superarmas antiguas que desarrollaron. Desarrollaron una relación simbiótica con las nieblas etéreas, que viajaban en sus corrientes magnéticas hacia dondequiera que se descubrieran artefactos peligrosos y los desmantelaban de forma segura. Es como una broma cósmica que dijo Sarah cuando se enteró de esto. Los seres más pequeños de la galaxia están limpiando lo que dejaron sus poderosos predecesores. Si esa no es una lección de por qué nunca se debe subestimar a los débiles. No sé cuál es la protección. Cascade tuvo otro efecto que habría horrorizado a los predecesores. Hizo a la galaxia más resistente para provocar el tipo de catástrofe que los destruyó. Cuando cada especie protege a las demás a su manera, crea redundancia. Si un método de protección falla, otros tres están listos para intervenir. Los predecesores habían creado una galaxia de puntos fuertes aislados. Creamos una red de sistemas de apoyo interconectados. Adivina cuál sigue en pie. He estado manteniendo registros de este fenómeno continuo durante más de un siglo y todavía me sorprende cómo continúa evolucionando cada vez que descubrimos un nuevo punto débil. Especies que eventualmente revelan alguna capacidad que fortalece toda la red. Es como si la galaxia misma estuviera demostrando que sus predecesores estaban equivocados, una especie protegida a la vez. Por cierto, Sarah sigue ahí fuera. Lo último que supe es que estaba investigando unos patrones de radiación interesantes en la nebulosa Carina. Algo sobre posibles mensajes codificados en guarderías estelares. Está convencida de que si encontramos otra advertencia de los predecesores, nos señalará más especies que necesitan nuestra ayuda. Después de todo, envió su última transmisión. Eran muy buenos encontrando seres que creían demasiado débiles para sobrevivir, lo que los convierte en excelentes guías para saber dónde buscar a nuestros próximos aliados. Y esa quizás sea la mayor ironía de todo. La advertencia de los predecesores no solo no impidió que la humanidad protegiera a los débiles, sino que nos dio una hoja de ruta para encontrarlos. Su último intento de control se convirtió en un guía para deshacer todo en lo que creían. Al final, el mensaje del predecesor no fue una advertencia, sino un desafío, y la humanidad, al ser humana, no pudo resistirse a demostrarles que estaban equivocados. Los débiles se volvieron fuertes. Los fuertes aprendieron a proteger y la galaxia aprendió que a veces la mejor manera de honrar una advertencia del pasado es hacer exactamente lo que te dice que no hagas, especialmente si eres humano. Nota histórica adicional. El gobierno de la Tierra Unida encargó recientemente una placa para colocarla en el borde de la antigua galaxia predecesora. Dice, aquí yace la civilización que pensaba que la fuerza significaba permanecer solos, pero en cambio elegimos permanecer juntos.
Gracias por la advertencia. Elegimos demostrarles que estaban equivocados. Informe complementario, el eco del desafío. Oh, todavía estás aquí. Bueno, entonces déjame contarte algo. Algo que acaba de suceder, algo que haría que los predecesores se volvieran locos. Tumbas cuánticas, si las hubiera, encontramos otra galaxia. Bueno, técnicamente, la DRA. Sarah Chen encontró otra galaxia porque, por supuesto, Marcus, su transmisión me pilló en medio de la catalogación de la 57ª variación de simbiosis protectora que descubrimos ese mes. ¿Recuerdas cómo codificaron los predecesores? Su advertencia sobre la muerte de su galaxia, dado que es literalmente la piedra angular de la sociedad galáctica moderna. Sí, lo recuerdo. Ya respondí. Estaba calculando hacia dónde iba esta conversación. Bueno, adivina qué encontré en la galaxia NGC 2814. Simul un suspiro. Otra advertencia sobre los humanos. Mejor una advertencia de los predecesores a su propia gente que data de unos 1000 años antes de que destruyeran su galaxia. Y te va a encantar. Es una advertencia sobre cómo proteger a los débiles conduciría a su caída. Se advirtieron a sí mismos y luego ignoraron. Se convirtió en la civilización que conocemos y se burlaron y finalmente se destruyeron. Intentar advertir a los demás es como advertir. Origen. Las implicaciones eran fascinantes. Los predecesores no siempre habían sido la línea dura de supervivencia de los fanáticos más aptos, como asumimos. Habían elegido ser así, ignorando las advertencias de su propia historia en el proceso. Hay más. Sarah continuó, su emoción era palpable incluso a años luz. Encontramos evidencia de que ellos mismos solían ser protectores. Ayudaban a otras especies, compartían tecnología, forjaban alianzas, todo lo que hacemos ahora, pero algo los cambió. Algo, como revelaría nuestra investigación, fue el miedo. Sus predecesores descubrieron rastros de civilizaciones aún más antiguas que habían caído tras extender la protección a demasiadas especies débiles, en lugar de arriesgarse al mismo destino. Se inclinaron hacia el extremo opuesto. Eligieron el miedo. Sarah reflexionó. Durante una de nuestras sesiones de análisis, encontraron advertencias sobre la protección que conducía a la caída, y en lugar de pensar críticamente sobre por qué esas civilizaciones cayeron, simplemente renunciaron a la protección por completo. La ironía era exquisita. Sus predecesores se habían convertido en lo que originalmente se les advirtió contra una civilización tan centrada en la fuerza. ¿Qué? Se perdió de vista porque la fuerza importa en primer lugar, pero mejora. Recuerden esas civilizaciones antiguas. Los predecesores encontraron rastros de los que supuestamente cayeron porque protegían a los débiles. Empezamos a buscarlos y encontramos algo. Interesante, no habían caído en absoluto. Habían evolucionado, las especies que habían protegido se habían fusionado con ellas, creando nuevas formas de vida y civilización que los predecesores, en su miedo, malinterpretaron como destrucción. Estas civilizaciones híbridas aún existen dispersas por galaxias distantes, y aún practican la protección y la cooperación que los predecesores abandonaron cuando Sarah compartió este descubrimiento con el Consejo Galáctico. Reacción fue, bueno, muy humana a pesar de provenir de una variedad de especies. Las nieblas etéreas se arremolinaban en lo que he aprendido a reconocer como su versión de la risa, así que se destruyeron a sí mismos, evitando un destino que ni siquiera era real. Los rastreadores de silicio vibraron sus estructuras cristalinas con una diversión matemática. La probabilidad de un malentendido tan profundo se acerca a la unidad en casos de toma de decisiones basada en el miedo. Las mariposas cuánticas, siempre prácticas, simplemente comenzaron a calcular las raíces más rápidas para contactar con estas civilizaciones híbridas. Pero fue la respuesta de la nube microbiana la que realmente capturó el momento en que su conciencia colectiva formó palabras en bacterias bioluminiscentes en el techo de la Cámara del Consejo. Temían que al convertirnos en nosotros, nos volviéramos mejores que ellos. Sarah, naturalmente, tomó todo esto como una reivindicación. Por eso siempre debes hacer lo contrario de lo que te dicen las advertencias aterradoras. No te comportes bien dentro de la razón. Obviamente, no bebas veneno ni nada. Pero si una civilización antigua te dice que no ayudes a la gente, eso es prácticamente una invitación grabada para ayudar a todos. Puedes encontrar el gobierno de la Tierra unida en su infinito sabiduría. Y con su característico sentido del humor decidió actualizar la placa en el borde de la galaxia predecesora. Aquí yace la civilización que creía que la fuerza significaba permanecer solos,
pero en cambio elegimos permanecer unidos. Gracias por la advertencia. Elegimos demostrarte que estabas equivocado. PD, deberías haber escuchado tu propia advertencia. La ironía es divertida, pero quizás la respuesta más apropiada vino de una fuente inesperada. Los esfuerzos combinados de los rastreadores de silicio de las nieblas etéreas y las mariposas cuánticas llevaron al desarrollo de una nueva tecnología que potencialmente podría revivir galaxias muertas. Su primer objetivo, la galaxia predecesora. Es perfecta. Sara le explicó al Consejo, la destruyeron para advertirnos que no protegiéramos a los débiles, la reconstruiremos haciendo que todas las especies débiles trabajen juntas. Es como el uno inverso, pero con ingeniería a escala galáctica, el proyecto sigue en curso, pero los primeros resultados prometen. El conocimiento combinado de docenas de una especie débil está logrando lo que sus poderosos predecesores nunca pudieron, devolver la vida al espacio muerto y la primera estrella nueva que brilla en esa galaxia renacida. La llamaron luz de rencor porque a veces la mejor manera de demostrar que alguien está equivocado es quitárselo todo. Temían que los destruiría y lo usaría para reconstruir todo. Destruyeron a sus predecesores, quienes se advirtieron a sí mismos sobre proteger a los débiles, ignoraron esa advertencia, se convirtió en algo terrible y luego intentaron advertir a otros. Encontramos su primera advertencia, ignoraron su segunda y terminaron creando algo mejor de lo que jamás imaginaron. Le pregunté a Sara recientemente si creía que estábamos tentando al destino al hacer constantemente lo contrario de lo que las advertencias antiguas nos dicen que hagamos. Su respuesta fue pura sabiduría humana. Marcus, los que abandonan la guerra. Las guerras no son dioses, solo son personas que tenían suficiente miedo de algo como para intentar controlar el futuro, y el futuro pertenece a aquellos que son lo suficientemente valientes para ayudar a los demás, no a aquellos que tienen suficiente miedo para lastimarlos. Además, agregó con esa sonrisa, he aprendido que significa que se avecinan problemas. Creo que encontré rastros de otra advertencia en la galaxia de Andrómeda. ¿Quiere ayudarme a ignorarlo? Por supuesto que sí, porque después de todo este tiempo trabajando con humanos, he aprendido su lección más importante. La mejor manera de demostrar que una advertencia es errónea es ayudar a todos a demostrarla juntos. Anexo final. El mayor miedo del predecesor. Ya que sigues aquí, hay algo más que debes saber, algo que descubrimos que explica por qué los predecesores estaban tan aterrorizados de que los humanos protegieran a los débiles. Y, sinceramente, es divertidísimo y profundo. Recuerda esas civilizaciones híbridas que encontramos, las que los predecesores malinterpretaron como sociedades caídas. Hemos estado estudiando sus registros y encontramos algo fascinante en sus predicciones sobre el futuro de la humanidad. Marcus, necesitas ver esto. La transmisión de Sara llegó mientras ayudaba a coordinar el proyecto Renacimiento Galáctico. Las civilizaciones híbridas tenían sus propias advertencias sobre los humanos, pero no las que esperábamos. Revisé los datos que ella enviaba. Las predicciones traducidas a través de varias capas de idiomas extintos y matrices de probabilidad cuántica eran inesperadas. Estas antiguas civilizaciones híbridas no habían advertido contra la protección de los humanos por parte de los débiles. Advirtieron sobre lo que sucedería cuando los humanos lo lograran. La voz de Sara estaba llena de asombro. Sabían que hacemos exactamente lo que nuestros predecesores nos dijeron que no hiciéramos, y sabían lo que sucedería después de que las predicciones detallaran algo que llamaron la Gran Integración, un cambio fundamental en el funcionamiento de la vida y la civilización a escala galáctica. Previeron que la obstinada insistencia de la humanidad en proteger todo lo que pudiéramos encontrar eventualmente conduciría a una nueva forma de existencia, una que nuestros predecesores ni siquiera podían comprender. Las mariposas cuánticas fueron las primeras en comprender las implicaciones. Sus predecesores, según su consenso, veían la fuerza y la debilidad como estados fijos. Creían que proteger a los débiles impediría que la selección natural creara especies más fuertes, pero fundamentalmente malinterpretaron la evolución. Los rastreadores de silicio añadieron su propia perspectiva. Sus formas cristalinas resonaban con la certeza matemática. La protección no impide la evolución, sino que permite nuevas formas de ella al proteger diversas especies. Los humanos crean entornos donde la cooperación misma puede evolucionar. Y eso es lo que los predecesores realmente temían, no que la humanidad protegiera a los débiles, sino que al hacerlo crearíamos algo completamente nuevo, una civilización donde la fuerza proviene de la diversidad y la interconexión en lugar del poder individual. La evidencia ya estaba presente en cada especie a la que habíamos ayudado. Las nieblas etéreas habían evolucionado de nubes de gas vulnerables a sistemas de navegación vivos que podían guiar naves a través de espacios imposibles.
Los rastreadores de silicio se habían transformado de frágiles seres de cristal en redes computacionales vivientes que podían procesar la realidad de maneras que aún intentaban comprender. Las mariposas cuánticas habían evolucionado de simples herramientas de observación a seres que podían manipular la probabilidad misma. Incluso la nube microbiana, quizás nuestra mayor historia de éxito, había evolucionado de simples bacterias espaciales a una conciencia colectiva capaz de comprender y neutralizar las armas más letales del espacio conocido. Pero aquí está el verdadero problema, lo que habría hecho que nuestros predecesores destruyeran 1000 galaxias si lo hubieran sabido. Nosotros también estamos evolucionando a través de nuestra constante interacción con las especies que protegemos. La humanidad está cambiando, no físicamente bien, no mucho, pero fundamentalmente nuestra comprensión de la existencia, nuestras formas de pensar, nuestra propia conciencia se está expandiendo de maneras que nuestros predecesores nunca podrían haber predicho. Es hermoso. Sara dijo que cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, pensaron que proteger a los débiles haría a la galaxia vulnerable y débil. En cambio, está haciendo que todo sea más complejo y más interesante. Las civilizaciones híbridas lo habían visto venir. Sus advertencias no eran sobre prevención, sino sobre preparación. Querían que la futura civilización para estar preparados para lo que sucedería cuando la humanidad finalmente alcanzara su máximo potencial de protección y cooperación, lo que nos trae al presente y por qué añado este último apéndice al registro histórico de ayer. La primera estrella nueva en la galaxia predecesora, revivida, alcanzó una fusión estable. Los esfuerzos combinados de todas las especies débiles que hemos protegido lo hicieron posible. Pero algo inesperado ocurrió cuando se encendió la primera luz de la estrella, filtrada a través de los campos cuánticos mantenidos por las mariposas, transportada a través de las matrices de navegación de las nieblas etéreas, enfocadas por cristales rastreadores de silicio y analizadas por las nubes microbianas. La conciencia colectiva reveló un patrón, otro mensaje, este no de los predecesores, sino de esas antiguas civilizaciones híbridas, un mensaje que de alguna manera habían codificado en la estructura fundamental del propio espacio-tiempo, sabiendo que solo una civilización combinada, las especies débiles trabajando juntas, podrían detectarlo. El mensaje era simple: cuando los humanos protegen a todos, todos se convierten en algo más de lo que eran. Esto no es una advertencia, es una invitación. La respuesta de Sara, como siempre, fue perfectamente humana. Bueno, si es una invitación, sería de mala educación no aceptarla. Marcus planea un camino hacia la civilización híbrida más cercana. Mostrémosles lo que su invitación ayudó a crear. El obstinado desafío de la humanidad a una antigua advertencia ha llevado exactamente a lo que esa advertencia intentaba prevenir, pero resulta que fue el mejor resultado posible desde el principio. Los predecesores destruyeron su galaxia porque temían lo que sucedería. Cuando los humanos protegieron a los débiles, tenían razón en tener miedo, no porque condujera a la destrucción, sino porque conduciría a algo que no podían controlar ni comprender. Una galaxia donde cada especie, débil o fuerte, tiene la oportunidad de convertirse en algo más de lo que era. La historia no ha terminado, de hecho, apenas está comenzando, pero pensé que deberían saber dónde empezó todo. Una advertencia que se convirtió en una invitación, y una especie demasiado terca para dejar de ayudar a los demás, incluso cuando las civilizaciones antiguas se lo pedían, porque eso es lo que pasa con los humanos. Si les dicen que no ayuden a alguien, ayudarán a todos. Si les dicen que no protejan a los débiles, redefinirán el significado de la fuerza, y a veces, simplemente eso es exactamente lo que el universo necesita. El verdadero fin del registro histórico, certificado con infinita diversión por Marcus 7, quien quisiera señalar que la doctora Sara Chen está preparando una expedición para conocer a nuestros predecesores de la civilización híbrida, porque, por supuesto, después de todo, nos dejaron una invitación y los humanos son excelentes invitados a la fiesta.